Dios les bendiga, hermanos, de manera especial. Hoy vamos a tener el estudio número 25 que lleva como tema una visión del ministerio de Cristo. Su base bíblica se encuentra en el libro de Zacarías en sus capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 9, versículo 9, en el capítulo 11, versículos 12 y 13, en el capítulo 12, versículo 10 y por último en el capítulo 13, versículos 6 y 7. El pensamiento central de este estudio es que una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas. El texto áureo de este estudio se encuentra en Zacarías 9:9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Al concluir este estudio debemos conocer las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías, reconocer que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con anticipación y apreciar las Escrituras por su inspiración divina, infalibilidad y cumplimiento. Ahora vamos a continuar con la parte introductoria de este estudio. Zacarías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que más habló sobre la persona de Jesucristo. Algunas de estas profecías se cumplieron cuando él estuvo en la tierra y son mencionadas por el Nuevo Testamento. Otras presentan a Jesús como el Mesías que había de venir a salvar al mundo. Estas profecías, además de afirmar que la Biblia es el libro sagrado, confirman que Jesús es la promesa que habría de venir. Fundamento del verdadero templo. Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Los comentaristas de la Biblia, desde los antiguos rabinos judíos, han dado variadas interpretaciones al verso 9. Unos interpretan la piedra que se menciona como la piedra base, sobre la cual se reedificaría el segundo templo. Otros como la piedra angular, la de la esquina del templo. Algunos otros que era la piedra donde el sumo sacerdote colocaba el incensario. Y otros que era la piedra que vino a ocupar el espacio donde se encontraba el arca del pacto. También hay quienes insisten en que se refería a una de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. Otros que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y otros más que representa el reino del Mesías. Creemos que se pueden combinar las dos últimas explicaciones y decir que esa piedra es una referencia a Cristo y el reino espiritual que se originó de su ministerio terrenal. Aquellos que insisten en decir que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo se basan en los siguientes argumentos. En el capítulo 3, verso 8, se habla del siervo del Señor llamado el renuevo, del cual se habla también en el capítulo 6, verso 12. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Este renuevo que brota, como ya vimos en el estudio anterior, es una referencia a la monarquía davídica que había sido talada o cortada, pero que en la persona de Cristo brotaría para establecer un reino eterno, el verdadero templo de Jehová del cual se habla. La gloria es de Dios. Cuando la mujer samaritana le dijo a Cristo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:20 al 24. Esta parte nos habla de Cristo como la piedra angular, símbolo del reino mesiánico, y la base bíblica está en Zacarías 4:7. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la piedra con aclamación de gracia, gracias a ella. Esta parte nos habla de que la piedra esculpida por Dios, especialmente preparada, se refiere a Cristo, el cual pagó con su vida el pecado de la humanidad. A través de Cristo queda establecido el pueblo de Dios, la iglesia y el reino mesiánico, el cual había de sustituir todos los reinos de la tierra. El profeta también señala la oposición que había a la reconstrucción del templo. Dios asegura que Zorobabel reedificaría el templo sin ninguna oposición. También presenta a Cristo, quien allana la soberbia de este mundo, impone su reino espiritual. Cristo es la piedra angular y preciosa. Su humildad. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a continuar ahí mismo. Vamos a continuar el próximo. La lanza que punzó su costado. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Algunas de las profecías mesiánicas que se encuentran en Zacarías parecen como un paréntesis, como que no conectan con el pasaje en que se encuentran. Las del capítulo 9, verso 9, es una de ellas. Es muy difícil determinar lo que pasaba por la mente del profeta cuando escribió este pasaje. ¿Esperaba ver entrar a Zorobabel, gobernador de Judá, a Jerusalén como rey de ella? ¿O contempló en visión la entrada del Mesías a Jerusalén para ser denigrado y luego muerto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, aunque no hubiese tenido claro en su mente los detalles de ese suceso, el Espíritu Santo lo inspiró para que describiese la manera como el Señor entró a Jerusalén la semana de su pasión. La profecía del verso 9 empieza con un llamado al regocijo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Este texto nos recuerda a Sofonías 3:14, que dice así: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Hay comentaristas bíblicos que intentan asociar el verso 9 con la entrada triunfal que algunos reyes de Judá hicieron a Jerusalén. Por ejemplo, que se refiere al rey Ezequías entrando victorioso, probablemente después que el Señor destruyó al ejército asirio. Lo importante es que exhorta a la ciudad a regocijarse, a dar expresivos gritos de júbilo porque su rey se aproxima a ella. Cuando esta profecía se cumplió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sucedieron cosas que uno diría no estaban anticipadas, entre ellas el lloro de Cristo ante la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo es posible que en la predicción de un evento tan glorioso no se haya mencionado
que el rey triunfante entraría para llorar por causa de la impenitencia de sus habitantes? ¿Por qué, si a esta entrada la llamamos triunfal, el rey que entra no utiliza toda la pompa correspondiente a un monarca? El texto hebreo de Zacarías 9:9 nos ayuda a contestar estas preguntas. La palabra que se traduce justo en este versículo no significa como que tiene una causa justa o buena, ni tampoco uno que es justo en su carácter, pero sí a uno motivado por la justicia y que desea ver a sus súbditos y que desea ver en sus súbditos la cualidad de la justicia. Esto es como la persona sana que desea propagar la sanidad o la persona alegre que desea compartir su alegría. Mi texto bíblico se encuentra en Zacarías capítulo 11, versículo 2 y 13, que dice: Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Jesús esperaba el agradecimiento, arrepentimiento y obediencia del pueblo de Dios, y en lugar de eso fue traicionado y vendido por 30 monedas. El pueblo de Dios despreció y mató a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es visto en la cruz, la lanza que punzó su costado. Capítulo 12, verso 10. Este pasaje debe verse desde tres ángulos. Desde el punto de vista profético, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido mirará al Señor y llorará por haberle traspasado. Aquí no es el profeta el que es traspasado, ya que el que está hablando es el Señor, y él se identifica como el que fue traspasado. Esta profecía señala la divinidad del Mesías. Como hombre es traspasado por la lanza, pero como Dios derrama espíritu de gracia y de oración. De manera que todos los sufrimientos y ultrajes padecidos por Cristo durante su pasión y muerte no fueron accidentales, sino anticipados por la omnisciencia de Dios. Lo más profundo de este drama redentor es que Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado. Por eso dice el Señor, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo ocurrió este ultraje al cuerpo del Mesías? Juan nos dice que cuando Cristo fue crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Independientemente de cómo se interprete el significado del agua y la sangre, lo importante es que el lanzazo está asociado con la muerte del Mesías, por cuya sangre se obtiene remisión de pecados. Cuando se cumplen las palabras, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, la mayoría de los intérpretes premilenialistas dicen que esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo de los ataques del anticristo y establezca así su reino milenial. En el Antiguo Testamento no solamente se profetizó la perforación del costado de Cristo, sino también la de sus manos y sus pies. Salmo 22:16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Algunos comentaristas bíblicos creen que Zacarías 13:6 habla de lo mismo. La perforación de las manos, el costado y los pies del Señor fue tan significativa en su obra redentora que cuando el Señor se les apareció por segunda vez a sus discípulos, dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. La evidencia de su resurrección eran sus heridas redentoras, porque ellas le identificaban como el Mesías crucificado. Cristo he visto
Cristo en la cruz, en la dispersación de sus apóstoles. Zacarías 13, 6 y 7. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y tú responderás, en esta fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Aquí vemos que la muerte de Cristo no es atribuida a sus enemigos, sino al mismo Dios. Isaías 53 nos habla de que Jehová hirió a su Hijo y también cargó nuestros pecados sobre él, sujetándolo a diversos padecimientos. Pablo en Romanos 8:32 dice que Jehová no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En Juan 3:16 nos dice la palabra que el Señor entregó a su Hijo por toda la humanidad. Por tanto, no debemos rechazar a Jesús. Si lo hacemos, no tendremos escapatoria. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Resumen general de este estudio. Respecto a las profecías mesiánicas que encontramos en el libro de Zacarías, hay por lo menos 3 más que sin lugar a dudas señalan algún aspecto de la persona o ministerio de Cristo. Por ejemplo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Capítulo 13, versículo 1. El manantial abierto que emana agua que purifique el pecado y la inmundicia solo puede ser nuestro Señor Jesucristo. Este texto se asemeja a Judas 14, Daniel 7:10 y Mateo 25:31, donde se describe al Señor viniendo con sus santos ángeles. Y por último, 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Nos recuerda pasajes del Nuevo Testamento como, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Dios permita que podamos interesarnos en conocer bien el Antiguo Testamento para apreciar debidamente su carácter profético que es infalible.